Hola, 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 Gustavo. Hola, Luis. Hola Hola, Marce, hola buenas Gustavo. tardes. Buenas tardes, Marcelo, Luis. Nuevo Hoy con episodio, un Marcelo. nuevo episodio, hoy con un tema que nos interpela a todos, ¿no? Así Y es, sí, la época que nos ha tocado vivir y lamentando muchas cosas, entre ellas actualmente haber llegado a tantas muertes, ¿no? Por el maldito bicho este, por toda esta basura que está pasando. sí, la verdad que esta pandemia creo que cuando tengamos un poco de perspectiva histórica, porque estamos transitándola, nos vamos a poder dar cuenta con un poco más de claridad de todo lo que se ha perdido. Y me refiero no solo a lo más valioso, que es la vida de 100.000 argentinos en este día, sino también los afectos, la cercanía, las reuniones, lo colectivo, ¿no? Que bueno, también dará un gran trabajo, una gran oportunidad de reconstrucción, de reconstruir los vínculos. Sí, tema interesante. Yo creo que fuimos muchos y muchas también aprendiendo y que de alguna manera, aunque sea de manera virtual, los vínculos siguen estando y los vínculos y los encuentros hay que seguirlos siempre generando, ¿no? Pero sí, es realmente, son tiempos muy difíciles emocionalmente para poder seguir intentando de todas maneras, cuidándonos de seguir estando con otros, porque sin otros nos morimos. A mí me duele mucho el tema de eh, una sola vida. Me hubiera eh, dolido muchísimo, igual que me duelen estas 100.000, ¿no? Eh, que ocurrieron acá en Argentina. Pero me duele más, o sea, que para algunos sea nada más que un número. Me duele más que se invisibilice a, a todas esas familias. Yo el otro día hacía un número que decía, por lo menos de cada uno que falleció por esta enfermedad, debe haber 10 personas que lo están sufriendo. O sea, estamos hablando de que en un país de 45 millones de habitantes tenemos 1 millón que deben estar pasándola muy mal con la muerte de un ser querido. Y Sí, 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 Marce, las consecuencias que eso genera en nuestra afectividad, en nuestro proceso psíquico, es un bajón esto, sin duda es muy difícil de sostener y a muchas y muchos también que se les suma frente a esta realidad donde se ha profundizado la crisis económica, problemas de acceso a lo necesario, y por suerte, de alguna manera, dentro de todo lo malo, un gobierno que intenta, por lo menos con aciertos y con errores, pero intenta un Estado presente que intenta acompañar, ¿no? Hoy reflexionaba también sobre el tiempo necesario que fueron los primeros momentos, por un lado, para conocer, tratar de aprender qué era esto del virus, la pandemia, los primeros meses que a veces que tanto se criticaron desde ciertos sectores sobre la cuarentena, pero había que aprender y había que hacer pisar el freno para ver de qué era esto y cómo organizarse. Y cómo, perdón, y cómo organizarse en una realidad donde había dejado ya no había Ministerio de Salud, donde estaba todo cerrado, donde los jubilados no recibían un medicamento gratis, donde había una pandemia anterior también, ¿no? De sufrimiento y padecimiento en el gobierno anterior, realmente, ¿no? Creo que con acierto y con errores, la presencia del Estado y del gobierno de Alberto y Cristina
en la conducción de lo necesario, bueno, creo que fue una lucha muy grande, ¿no? Porque una oposición, sectores, yo pensaba también, ¿cuánto representa la oposición? Los Macri, los Burris, esta alianza del PRO y esa dirigencia de derecha del radicalismo, ¿no? ¿Cuántos seguidores tienen? Y tienen entre un 20 y un 30%, 20, 25% de seguidores, más o menos. Sí, no sé, no sé el punto. Lo que yo digo es, eh, podríamos haber hecho algo para evitar tanta cantidad de muertes, algo más. Y yo creo que sí, que podríamos haber hecho algo más. Y que justamente no permitirles a esta oposición eh, eh, a esta oposición que siga matando gente, porque esta oposición mató mucha cantidad de gente. A Luis Brandoni saliendo ahí a las marchas, incitando a que la gente salga y se contagie, ¿sí? No sé, Y con ahí, la bandera argentina, ¿no? Y con la bandera argentina y la palabra libertad. ahí Luis, sí, Luis. Sí, yo me quedo pensando en esto que dice Gustavo y en esto que mencionás vos, Marce, y, y realmente a mí lo que, digamos, no me preocupa tanto la cantidad de simpatizantes o seguidores que pueda tener una expresión política, sino que nosotros reivindicamos claramente una postura política que está en las antípodas, pero también una forma de hacer política que está en las antípodas. Entonces yo digo, qué miserable tenés que ser para hacer tu política en base a los muertos. Estos que hoy son oposición y que ayer fueron gobierno son los mismos, como decía Gustavo, que decían que los pobres no llegan a la universidad y que hay que cerrar las universidades del conurbano, los que dejaron vencer vacunas, los que, como Macri, dijeron, yo no le voy a, yo voy a esperar mi turno de vacunación, pero se vacunó en Miami, después cambió el discurso y dijo, bueno, yo puedo pagar la vacuna, entonces no le quiero quitar una vacuna a un argentino. Y todo el tiempo son caranchos, ¿viste? Son carroñeros, son miserables, porque no se puede llamar a la desobediencia civil como han hecho, como Lilita Carrió diciendo, iniciando una acción penal al presidente por envenenamiento. O sea, realmente puedo entender la ambición política, no puedo entender esa política. Es algo que yo me siento superado para hacer un análisis racional. Esto es puramente emocional. Como decís vos, un muerto, 100.000 muertos, obviamente es una tragedia, pero que a ellos indudablemente no les interesa ni les preocupa en lo más mínimo. Y después nos roban palabras, Gustavo, como bien decías vos, la bandera argentina, la libertad, ¿no? Miserables. Miserables, mentirosos. Y sin duda, digo, hablar de cuarentena, hablar de limitaciones a circular, a la vida que llevábamos antes de la pandemia, nos jode a todos y nos jodió a todos. Y ellos se sumaron a eso que saben que jode, que molesta, que angustia, que, que frente a cualquier límite, ¿qué hace uno? Trata de transgredirlo, ¿no? Cuando ese límite se pone. Entonces ellos se basaron en eso, en ese descontento que generaba esta realidad, que no la generaba ni Alberto ni Cristina, ¿no? Que Cristina no es que inventó el virus, porque lo único que le faltó decir es eso, que por un acuerdo con Cristina, no sé, algún laboratorio hizo el virus y lo desparramó en el mundo. Digo, ellos se basaron en esa angustia, en esa posibilidad de transgredir diferentes normas para cuidarnos, se basaron en eso, sumado a la mentira y a no importarle nunca ni la otra ni el otro, para conducir esa oposición a la vida, en definitiva, y con mentiras, ¿no? Miren, una frase de este hombre
de la familia, el hijo de la oligarquía vacuna que se llama Macri, de la Nación, ¿no? Que publicada en La Nación por una entrevista que tuvo ahora en estos días, dice, de la mano de la pandemia han tenido una excusa maravillosa para atropellarnos diariamente y someternos a cuarentenas y restricciones mientras ellos circulan libremente, entran y salen del país y no permanecen aislados un solo día. Todos sabemos que la denuncia, bueno, y así frases, ¿no? Frases mentirosas y miren esta, ¿no? Aparte de que habla de que conceptualmente es un animal, este hombre dice, con más humildad y menos ideología, las cosas pudieron ser mejor manejadas. ¿Qué sería menos ideología cuando él al mismo tiempo utilizó permanentemente el descontento natural que generan las limitaciones de la pandemia para tratar de conducir a su 20, 15, 20% que conduce hacia resistirse a las medidas y salir con la palabra libertad? Digo, son como siempre, digo, a mí no me sorprende ni nada, digo, pero son lo de siempre, ¿no? Son canallas, son asesinos, no les importa la vida, sin duda, solo sus intereses de clase. Vos sabés que como hablamos siempre, eh, tal vez por esos poquitos años que nos separan, en el que vos viviste la época de la dictadura y yo no, era muy chico, lo viví desde otros lugares, a mí todavía me sorprenden. Eh, yo sé que hay gente miserable que haría cualquier cosa por un puesto, pero ya cuando se meten con la vida, cuando eh, ya no les importa nada, cuando no hay una regla de juego, ¿sí? Una regla con las que jugar, ¿sí? O No, sea, hasta casi, hasta, y ya con esto no, o sea, ahí se me arma un quilombo interno muy grande, porque en realidad yo digo, no hay una manera para pararlos, no hay una manera legal, o sea, no, constitucional para claro, pararlos. digo, sí, es interesante el planteo, debería haber, ¿no? Debería haber. Ahora, ¿cómo va a haber, por otro lado, una forma legal de pararlos cuando la legalidad la manejan ellos? ¿Cómo puede haber, y cuando no pueden manejarlo, digo, sin duda hacen lo que hacen, ¿no? Porque después, hoy puede salir a la luz las armas que envió Macri, el gobierno de Macri, esa alianza entre el PRO y la derecha radical que conduce el radicalismo hoy, las armas que envió a Bolivia, o el pedido que hoy hacen de invasión de Estados Unidos a Cuba. Entonces, hay hay un sector que ve bien bueno, ve bien, por ejemplo, que un imperialismo, que un país como Estados Unidos invada, tire bombas y mate cientos y cientos de miles de civiles. Digo, nada, digo, por eso digo, no nos sorprende, no me sorprende, da bronca, pero siguen mostrando lo que son, ¿no? Y con esto, el manejo que han hecho y que siguen haciendo en nombre de la Argentina y la libertad sobre este tema de la pandemia, lo dijo Alberto también, que este hombre lo llamó diciéndole al principio de todo esto de la pandemia que deje que no se modifique, que no haya cuarentena y que mueran los que tenían que morir. Digo, nada. Y vos fijate que líderes similares a este hombre en la región han dicho lo mismo, ¿no? Digo, son eso, son eso. ¿Cómo ponernos a esto, Marcelo? Y bueno, la única manera es, es el colectivo que siga luchando, es el poder popular que impida, por lo menos como impidió en el 2019, que sigan gobernándonos. Yo creo que son canallas, pero acusan
tomar decisiones políticas en base a determinada ideología como si ellos no la tuvieran. O sea, cuando uno analiza por un instante el discurso que tienen estos personajes siniestros, te das cuenta que absolutamente todas sus medidas de gobierno, cuando les tocó ser, como ahora sus discursos cuando son oposición, están motivados por una ideología. Lo que quieren es mantener el pensamiento único, mantener la disciplina, hacer lo que a ellos les interesa, cuidar sus propios intereses, hacer del país un gran country. Y el resto somos un daño colateral. Esto que decís vos, Gustavo, nosotros tenemos que analizar esta dolorosa y triste pandemia, como mencionaba Marcelo, en el contexto que le toca a la Argentina, que es un país en vías de desarrollo, en Latinoamérica, que no es un país, digamos, que esté financieramente bien, producto de este gobierno anterior que fue una catástrofe. Y sin embargo, cada una de las medidas que se tomaron, cuidando a la gente, cuidando a la ciudadanía, trayendo vacunas, buenas vacunas, fueron sistemáticamente atacadas. Y eso no es ideología. Y por eso, ¿no? Ponen la palabra ideología mal utilizada, porque la ideología es un sistema de ideas, todos tenemos diferentes ideas y desde esas ideas y concepción que tenemos de las cosas actuamos. Entonces es un error conceptual, es un animal. Pero obviamente que es esa utilización que realizan. Digo, hace poco Macri también dijo, ¿no? Hace poco de esto, definió el coronavirus como una gripe un poco más grave. La gripeciña de Bolsonaro. Sí, pero él mismo dijo lo mismo, ¿no? Bueno, Con lo cual digo, bueno, pero son esto, ¿no? Como decía Marcelo, ¿no? ¿Cómo se le puede permitir que un sector con poder, el sector del poder, y por otro lado que conducen a unas fuerzas políticas, hagan estas cosas, ¿no? Yo lo que Es digo, muy, muy lo que duro. digo es, yo me imagino, me pongo en el lugar del formoseño, por ejemplo, ¿sí? En Formosa, con todo lo que uno pueda llegar a opinar para bien o para mal de Gildo y Fran, ¿sí? O sea, sin ponerme a discutir eso, lo que yo digo es, con las medidas que había tomado Gildo y Fran, siendo que Formosa es una provincia pobre, una provincia fronteriza, una provincia que realmente estaba en un lugar de vulnerabilidad que no muchas otras provincias no lo tienen. En un año de pandemia había tenido un solo muerto. En un año de pandemia, de marzo a marzo, ¿sí? Un solo muerto en todo el año. Un solo formoseño había muerto producto de esta enfermedad. Un día porque se levantó con la pata izquierda la asesina de Patricia Bullrich, se le ocurrió que tenía que hacer un escándalo en Formosa, se fue a Formosa, mandó los medios, empezaron con esta mentira que terminó en que tuvieron que reconocer los de TN y los de Canal 13 que había sido toda una mentira montada por ellos, ¿sí? De 86 embarazadas, que no sé qué, ¿sí? Y a partir de eso, o sea, a partir de marzo de este año al día de hoy, 1000 muertes tiene Formosa, Ujú. ¿sí? 1000 formoseños muertos, 1000 familias que están sufriendo y llorando sus pérdidas, ¿sí? O sea, tiene que haber un límite, tiene que haber algo que los pare. No, no pueden salir indemnes de esto. Si no, no pueden salir así porque sí. Es lo mismo que daba el caso, yo me rehúso a llamarla Lilita, me parece demasiado cariñoso, de Carrió, que decía Luis, de que denunció por envenenamiento al presidente.
cuando en realidad en todos los países del mundo se estaban peleando por ese veneno, ¿sí? Por ese supuesto veneno. Entonces, Pero eso, ¿quién lo paga? ¿Quién paga todas esas horas de la justicia, los papeles, todo lo que conlleva ese gasto, ¿sí? En plata de ese juicio. yo, Marcelo, mirá, no sumo a esta cadena trágica de mala política, de miseria, de, de mala gente, que cuando se les cayó el tema del veneno fueron por la coima a Ginés por parte de Pfizer, que terminó desmintiendo el mismo Pfizer. O sea, lo que te quiero decir es que ellos son indetenibles. Y yo no esperaría un freno a ellos. Mi expectativa, al menos como un ensayo de respuesta a tu pregunta, es que todos podamos despertar nuestra conciencia crítica. No hace falta demasiado para darse cuenta que te miente sistemáticamente su próxima jugada es una mentira. Entonces, por otro lado, yo digo, esto prefiero tomarlo con cierta esperanza, no ingenuidad, de decir, es tanto lo que han mentido, es tanto lo que se han sacado el antifaz, que aquel que tiene un instante de reflexión o el deseo de contrastar lo que dicen versus la realidad, los deja en offside. No podés entrar en la agenda de discusión de ellos. A ellos los desmiente la realidad. Los desmiente que hoy Argentina tiene más de 30 millones de vacunas de primera calidad, siendo un país periférico. Eso es lo que los desmiente. No hay que entrar en la agenda si Pfizer, si Ginés, si Carrió, porque es una agenda del odio, es una agenda de la muerte, es una agenda de sus propios intereses. Sí, sí, es dura esa lucha y se da en diferentes situaciones, ¿no? Mire, Leo, comparto otra frase que habla de ellos, ¿no? Macri diciendo, la pandemia es una desgracia, pero la cuarentena, los abusos de autoridad y el cercenamiento de las libertades solamente trajeron más problemas. Entonces, bueno, es macabro, es perverso lo que hacen, pero bueno, lo duro es, mientras tanto, cómo resistir frente a una realidad terrible, el sufrimiento de los muertos y las consecuencias que sin duda nos trae a todos, ¿no? Esta realidad, este maldito virus y toda esta realidad que, bueno, se nos suma con, con esta lucha que hacen en contra de la vida, ¿no? Pero bueno, como siempre diciendo. Y sí creo que tenemos que acompañar y acompañarnos entre todos en esta situación para cuidarnos y para tratar de salir de esto, ¿no? Eh, Yo, yo soy un convencido, Gustavo, de que eh, nosotros, nuestro pueblo, nosotros, los ciudadanos, los vecinos, no somos tontos. O sea, yo sigo mirando la situación con esperanza, tal vez también con compromiso en esta lucha, porque estamos en un año de elecciones legislativas, donde los argumentos y las miserias de estos sectores se van a ver más expuestos que nunca. Y que es muy importante reforzar con los aciertos y con los errores un gobierno que ha intentado acompañar a la gente. Imagínate la catástrofe de una pandemia sin Ministerio de Salud. Imagínate los comedores cerrados, imagínate la gente sin ayuda económica como es como es el IFE o tantos otros planes eh, necesarios. Y más aún con esta pandemia. No sé, Marcelo, No, pero yo hubiera sido catastrófico, hubiera sido, eh, o sea, no, ninguna muerte
se festejan y se puede medir, pero nada, estaríamos en los niveles. Yo leía ayer un Twitter, lástima que no lo guardé para leerlo tal cual, que decía que al menos nosotros no faltó, era de una doctora, que al menos en Argentina no le faltó a nadie un respirador, no le faltó a nadie una cama, que ella lamentaba, decía, los que no pudieron resistir, los cuerpos que no pudieron resistir el virus, pero que tuvieron la mejor atención, que en Argentina no hubo cementerios a cielo abierto como sí los hay en Brasil, como sí los hay en Ecuador, como sí los hay en Colombia, como sí los hay en Perú, como los hay en Chile. No llegamos a ese, por lo menos todos, inclusive los que fallecieron, estuvieron atendidos y estuvieron bien atendidos hasta el final, ¿no? Hasta que el cuerpo no resistió. Sí, y Y entender y tomar conciencia y no perder de vista que eso que se logró, Marcelo, Luis, es reconstruyendo el sistema sanitario, ¿no? Que había sido quebrado por el gobierno de Macri. O sea que se necesitó un tiempo para lograr eso. Claro, se necesitó un tiempo y también se necesitó el compromiso de decenas de miles de trabajadores de la salud, de médicos, de enfermeros, de proveedores, además de la decisión política, porque la decisión política, la decisión era correcta. O sea, acá nadie se corrió de la foto. Investigadores que han trabajado incansablemente para hallar paliativos a esta enfermedad, más allá de la fortuna que tenemos que Argentina está produciendo hoy 2 vacunas en territorio nacional y en camino de una tercera. Y eso te habla de que la decisión fue la correcta y por eso fue acompañada. Por eso yo digo, eh, el pueblo ya no come vidrio. Digamos, este tema de que se mencionó de la inmunidad de rebaño, de la gripeciña, ya sabemos cuál es la usina ideológica de estas personas. Y eso no lo acompañó nadie. Puede ser un minúsculo grupo, pero bueno, mayoritariamente yo creo que las decisiones del gobierno fueron acompañadas, porque eran las decisiones correctas. Así. escuchamos un temita y volvemos a seguir Bueno, charlando. sí, Dale. sí.
acá estamos ahora un poco más repuestos de lo que veníamos charlando. Es increíble lo mal que nos hace a todos, ¿no? Hablar de este tema, pero hay que hablarlo para que se visibilice, para que se vea, ¿no? Así es. Y frente a una oposición que está festejando, ¿no? Está festejando, es leer cada uno de lo que dijeron y lo que están diciendo, ¿no? Parecería que festejan en lo que ellos mismos dicen que no se debería hacer, ¿no? Este, dicen, por ejemplo, el presidente decía que prefería tener un 10% más de pobres a tener 100.000 muertos. El gobierno no pudo evitar ni los pobres ni los muertos porque en lugar de contratar a todos los laboratorios posibles, los eligió con sesgo ideológico o le garantizó negocios a los amigos. Eh, Para ahí, porque yo digo, ese es un argumento central. La vacuna rusa, ¿no? Yo afortunadamente estoy inoculado con Sputnik, se me ha dado últimamente por el vodka, por Tchaikovsky, por los grandes escritores rusos, estoy volviendo a leer los hermanos Karamazov y demás. Pero digo, Oxford, ¿sabrá la oposición dónde queda Oxford? ¿Qué laboratorio es AstraZeneca? Es un laboratorio comunista, cubano, chino, maoísta. No sé, Marcelo, Gustavo, contame, porque la de Oxford no cuenta ahí, ¿viste? O sea, todo por Sputnik, ¿no? Porque en lugar de decir qué bien que Argentina se adelantó y tenía información confidencial pero fiable acerca de la efectividad y la calidad de esta vacuna, en lugar de decir esto, no, es ideológica. ¿No? Yo te juro, Pero son de además, o manual, sea, además son de manual. que me expliquen en qué parte de Rusia o de China en este momento existe el comunismo. claro, Bueno, porque Sí, o sea, que me lo siguen, expliquen. no, por eso no es inexplicable. Y no es que no lo sepan. Lo que pasa que, bueno, en esta lucha imperialista, geopolítica entre Rusia, China y Estados Unidos, ellos toman estas formas de defensa de Estados Unidos, digo, pero son terribles, ¿no? Y qué lamentable también que lo que es la dirigencia del radicalismo, ¿no? Este, ahí está, hay una cita de Mario Negri, dice, es un día de luto para el país, la pandemia del COVID-19 se llevó las vidas de 100.000 argentinos. Es un saldo doloroso que hoy pone a Argentina en los peores indicadores mundiales. Ojalá el gobierno se deje de ayudar para que evitemos que la tragedia sea mayor, o sea, irónicamente, ¿no? O sea, pero el gobierno se deje ayudar. Digo, bueno, sí, es una gran mentira, pero favorecieron sin duda a que los seguidores y las seguidoras que tienen estén en contra de las medidas que implican cuidarnos, ¿no? Pero bueno, nosotros creo que de diferentes lugares tenemos que seguir haciendo lo posible de cuidarnos y de cuidar a las otras, a los otros para poder salir de este momento, ¿no? Y saldremos, digo, yo creo que se saldrá de esta pandemia con todo el dolor y con todas las consecuencias psicológicas que implica haber pasado por esto y estar pasando por esto, pero fortalecidos, no como muchos decían, fortalecidos, porque la pandemia y esta realidad va a hacer que los malos sean buenos, sino porque justamente esto lo que permite poner en el tapete, favorece a tomar conciencia de la importancia del rol del Estado, de la importancia de una salud pública, de acceso para todas, para todos, porque si no hubiera sido terrible sin la presencia del Estado, ¿no? Y sin la presencia de políticas sanitarias que favorezcan, que intenten favorecer a las mayorías. Yo creo que desde ahí vamos a salir fortalecidos en muchos para tomar más conciencia todavía de qué es el poder
y qué implican los gobiernos como lo que hemos tenido, ¿no? Donde devastaron la educación, la salud y bueno, y creo que en ese sentido el beneficio secundario de esto es que se pueda seguir tomando conciencia de esta realidad de la lucha que implica transformar para vivir en un mundo mejor, ¿no? Con todo el dolor que esto ha generado y que nos genera, ¿no? Mencionaste a Mario Negri, Gustavo, y no puedo dejar de recordar el tuit de Mario Negri que había anticipado en esta lógica del regocijo de la desgracia, que los 100.000 muertos iban a llegar el 9 de julio, ¿no? Sumado a esta expresión minúscula de protesta de algunos sectores del campo, este mismo señor Mario Negri que hacía el discurso de háganse cargo, cuando sabemos que el radicalismo, cuando le tocó gobernar, lo hizo con el Partido Justicialista excluido, ¿no? Y eso, a ellos eso no le molestó. No le molestó que los peronistas no pudieran votar. Para ellos eso fue democracia. Entonces, cuando vos hoy te preguntabas, bueno, ¿qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con el radicalismo? Y yo digo, para mí es la misma matriz ideológica, pero ayornada a estos tiempos. Porque un verdadero demócrata no dice, esto es democracia porque solo me pueden elegir a mí. Acepta el juego. Pero estos no son demócratas, estos no son republicanos, estos no son patriotas, esto no... Sí, pero yo por eso menciono, Luis, a la actual dirigencia, ¿no? Porque hay también radicales dentro del frente, dentro de nuestro frente, que tienen su origen y su convicción dentro de su formación dentro del radicalismo, que tienen otras posiciones, ¿no? Y que están acompañando hoy al gobierno popular. Creo que, bueno, tiene que ver con esa dirigencia, que fue la misma dirigencia que dentro del radicalismo se oponía y luchaba contra Alfonsín, ¿no? Eh, Más allá de las diferencias que nosotros podamos tener también con Alfonsín, pero digo, ese sector de derecha en el radicalismo que, bueno, lleva a esta realidad también junto con el PRO, ¿no? Sí, yo me quedo pensando que estas cuestiones nunca son sin intención. Ellos defienden intereses que no son los intereses del país, ellos defienden el bienestar que no es el bienestar de la mayoría, de la inmensa mayoría de la ciudadanía argentina. Es una matriz ideológica diferente, que no le interesa de qué forma hacer política, ¿no? Pero lo que sí te quiero decir, Gustavo, Marcelo, es que ellos tienen muy en claro lo que representan. Por eso mi confianza en que cuando comience el tiempo de reconstrucción interno y colectivo después del paso de esta pandemia, que ojalá sea lo antes posible, también tengamos un espacio para reacondicionar nuestra conciencia, para aceptar la conciencia crítica, para pensar qué sería del país en manos de estos traidores, ¿no? Ya tuvimos una muestra y te digo sinceramente, ojalá no vuelvan nunca más. Y sí, rescato a algunos radicales y demás, pero digo, ojalá no vuelvan nunca más. Uh-huh. Sí, en general, o sea, el radicalismo está hoy, el laboratorio del radicalismo de hoy, no de los radicales que están con el frente de todos, que por algo se hacen llamar radicales K y no radicales. La matriz ideológica está en el laboratorio de Jujuy, ¿no? Que gracias a eso Milagro Sala lleva 2007 días hoy como presa política de Gerardo Morales. Gracias a eso, o sea, hoy Gerardo Morales se rió de Bolivia
condecorando al que hoy es ministro de Trabajo de su provincia y que era el embajador argentino de ese entonces en Bolivia, y que apoyaron el golpe en Bolivia. O sea, antidemocráticos, antivida, anti todos son ellos. Sí, sí, son lo mismo y representan los mismos intereses que los que representa el grupo del PRO y lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo quería diferenciar de todos modos a un Leopoldo Moró, a Leandro Santoro, que sin duda tienen muchos puntos en común con los proyectos populares y que debemos reconocer esa lucha que ellos también tienen, ¿no? Después podemos, sí, obviamente, hacer un análisis histórico del radicalismo y otras fuerzas progresistas de izquierda que estuvieron articuladas con golpe de Estado en nuestro país, pero no dejo de reivindicar también a estas personas visibles y mucha gente de base que están apoyando al frente y trabajando para un bien común, ¿no? Porque digo, también tenemos algunos, si bien con historias diferentes y concepciones diferentes, pero tenemos algunos personajes que se siguen llamando peronistas y están con lo peor de la derecha, ¿no? O como sabemos ha pasado en nuestra historia. El tema es hoy, frente a todo esto, cómo se siguen, yo sigo tomando esto, ¿no? Cómo se siguen ocultando cosas cuando los conflictos se agudizan o cuando las realidades llevan a situaciones tan terribles como la que estamos viviendo, donde inevitablemente cada uno muestra lo que es. Y creo que eso es así también, ¿no? Sí, es así. Y por eso yo creo que no hay una única dimensión para esto, porque no se puede dejar de ver de que esta pandemia es una tragedia individual y colectiva, es una tragedia social. Esto que decía Marcelo, que haciendo una simple multiplicación hoy tenemos 1 millón de argentinos, en el cual nosotros seguramente tenemos algún afecto cursando la enfermedad o como me ha tocado a mí, perder un amigo muy querido por esta enfermedad. A todos nos ha pasado y bueno, y no a los que tal vez tenemos una mirada un poco más amplia del tema, no aceptamos que se haga política con estas tragedias, ¿no? No aceptamos que se ponga en duda determinadas cosas. Yo creo, claro, yo creo, Luis, que es inevitable que se haga política, porque todo es político. Digo, porque también nuestro gobierno, el gobierno popular, también hace política con esto. Y la forma de hacer política es la presencia del Estado haciendo todo lo posible para que las mayorías tengan acceso a la vacuna, para que las mayorías tengamos acceso, si es necesario, a una cama, para que las mayorías tengamos la posibilidad de sobrevivir a esto y ser parte de la construcción de algo diferente. Entonces, eso es hacer política. Lo que creo que estamos de acuerdo en criticar es el tipo de política y lo que representan los que sabotearon y sabotean permanentemente el bien común frente a la pandemia. Entonces yo creo que el tema es justamente cómo se definen a partir de esta realidad los diferentes proyectos políticos, donde hay proyectos políticos para beneficiar los intereses económicos del 1%, 2% de la población y las posiciones políticas para favorecer a las inmensas mayorías. Entonces, no hay nadie que pueda dejar de hacer política, porque todo es político. Lo que creo que hay que subrayar fuertemente como frente a diferentes situaciones, diferentes hechos, las posiciones políticas que reflejan los proyectos que se tienen y la concepción que se tiene del ser humano y de la sociedad. Lo venimos hablando en los diferentes episodios de nuestros programas que venimos haciendo. Entonces, creo que por ahí pasa más la cosa, de tomar conciencia de cuáles son las posiciones políticas e ideológicas de los diferentes intereses de clase que hay en nuestras sociedades.
Creo que pasa por ahí. Porque Sí, ellos guardan con el verso que ya nos comimos en década pasada, el fin de las ideologías, y que no se haga ideología y no se haga política. No es que no se haga, sino qué hace cada uno desde lo político y de lo cotidiano en defensa de qué, ¿no? claro, Sabotearon las vacunas, sabotearon el nombre de la libertad y de la república y de la democracia, sabotearon lo necesario para cuidarnos, sabotearon el ingreso de vacunas al país, digo, llegaron a decir que las vacunas nos envenenaban, digo, eso es lo criminal y eso es la política de ellos, esa es la política de ellos endeudar al país, como encima pudieron endeudarlo gracias a que el país podía recibir préstamos después del gobierno de Cristina y después del gobierno del kirchnerismo y el peronismo, que había pagado la deuda o gran parte de la deuda y no había tomado grandes nuevos empréstitos. Ellos tuvieron la oportunidad de volver a endeudar para sus propios beneficios, porque nadie sabe dónde están los miles y miles de millones de dólares que esa es la política de ellos. Y esta es la política también de ellos, decir que no hay que hacer política, cuando ellos son los abanderados, indudablemente, de un proyecto político, de un proyecto de la nación y de un proyecto por la región, porque se les oculta también en esta situación cuáles las acciones que en la región tienen un gobierno como el de Macri, ¿no? sí, yo coincido contigo, Gustavo. Por supuesto que se hace política. Eh, Vuelvo o remarco el tema de la bajeza argumental de determinados temas que no deberían ser políticos, porque cuando uno toma una tragedia como esta y ni siquiera te importa la verdad y demás, simplemente estás defendiendo intereses que son inconfesables. No, Y son no, confesables, Luis, son políticos y son confesables, los intereses de no, ellos. no lo dicen, claro, pero no lo dicen tan abiertamente, Gustavo, Y no lo no, dicen tan claro, es abiertamente. como yo dicen, si dijeran la verdad no los apoyaría nadie. Exactamente, Pero por lo eso te digo, encubren, y también lo encubren hablando mal de la política cuando obviamente ellos hacen política, digo, porque hay que redefinir las palabras, no nos tienen que robar las palabras. La palabra política no es un problema en sí mismo y mucho menos la ideología, porque somos seres cognoscentes, porque tenemos un sistema de ideas que vamos adquiriendo y que vamos construyendo, y ese sistema de ideas hace que intervengamos en la realidad. Ni existe la muerte de la ideología, ni existe la muerte de lo político. Lo que sí existe son diferentes posiciones, diferentes proyectos y diferentes formas, y en nombre de lo político también son asesinos y son perversos y no le importa nada en esa posición política el otro y la otra. Yo Entonces, creo, yo creo que lo que no hay que confundir es el partidismo con lo político. Yo creo que lo político siempre se dividió en dos proyectos claramente. Unos defienden unos y otros defienden otro proyecto. Y cada uno sabe de qué lado está. Por eso recién esta discusión de los radicales calos, nada, en realidad de lo que estamos hablando es eso. Yo creo que a ustedes se los conté, el 24 de junio mi mamá cumplió 82 años y ese día le tocó la segunda dosis de la vacuna. Y ella vive en el Gran Buenos Aires y ahí en donde ella vive están ayudando, o sea, que la gente llegue hasta el vacunatorio, a que se inscriba y demás, chicos de la cámpora. Y entonces cuando llegó ella le piden el documento y entonces cuando le van a pasar los datos ven que estaba de cumpleaños y los chicos de la cámpora le dicen, abuela, estás cumpliendo años hoy. Y le empezaron todos a cantar el feliz cumpleaños. Y mi mamá, mira, me emociona a mí, ¿no? De contarlo. Mi mamá se emocionó mucho con eso y se me cantaron todos el cumpleaños ahí en el vacunatorio. Y
Eh, y digo, yo sé de qué lado estoy. Yo estoy del lado de los que defienden la vida, de los que cantan el cumpleaños feliz y no de los que defienden la muerte, ¿no? Y eso es ideológico, Marcelo, y tu emoción es ideológica. Entonces, lo que hay que diferenciar qué es la ideología y qué es lo político. La ideología no implica a estar hablando de una política partidaria o de un partidismo en particular, digamos, pero sí la ideología, la concepción de las ideas que nos marcan qué es el mundo, qué es el ser humano, qué es la sociedad, atraviesan las diferentes posiciones partidistas políticas. Entonces podemos tener cuestiones muy en común desde lo ideológico en cuanto al ser humano, en cuanto al mundo, en cuanto a lo afectivo, lo emocional, lo que queremos y soñamos y las utopías que tenemos, y podemos tener diferencias políticas, pero ¿qué atraviesa ideológicamente en cuanto a concepción lo político? Es lo fundamental. Entonces, lo que digo es que todo es político y que todo es consecuencia de las acciones políticas atravesadas por lo ideológico y el proyecto que se tiene del mundo, del país, de la vida. Entonces, desde ahí digo que no hay forma que esto no sea político. Por supuesto que es político, pero esa política representa diferentes ideologías y representa diferentes proyectos de país. Entonces, a mí no me importa que sea político la posición y lo que trata de hacer nuestro gobierno frente, con errores que puede haber, por supuesto, pero frente a lo que sigo creyendo es que ideológicamente sin duda les importa la sociedad, les importa el pueblo. ¿Qué duda voy a tener de Cristina? Yo voy a pensar en el momento que Cristina puede, en perjuicio de todos nosotros, eh, intentar que no nos vacunemos o intentar que no haya la posibilidad de cuidarnos para vivir. No tengo duda de eso. Entonces digo, en nombre de no hacer política, ellos hacen política con un proyecto que es la muerte y que es sus beneficios individuales, de clase. Entonces, ahí está el tema para mí. Sí, yo una vez más coincido contigo, Gustavo, que es un tema ideológico y que esa ideología atraviesa nuestro devenir en esta vida, ¿no? Atraviesa lo cotidiano, lo vincular, atraviesa nuestras decisiones y por eso eh, insisto en que yo tengo una esperanza, sana esperanza, no ingenuidad, en que seamos muchos más los que estemos del lado de los que cantamos el feliz cumpleaños, los que apostamos por la vida, los que, los que realmente queremos al otro, lo aceptamos, lo queremos. No solamente miramos e imaginamos que alguien puede ser feliz en una sociedad que no se realiza, ¿verdad? Entonces es toda una definición. Pensar cómo te sentirías cuando, no sé, eh, hay cementerios a cielo abierto o millones carecen de lo básico, ¿no? ¿Qué clase de realización es esa? Bueno, Totalmente. Sí, y con respecto a este tema, para ir concluyendo, o sea, no sé si nuestro gobierno nacional y popular no debería pisar el acelerador con algunas medidas a lo mejor que no gustan tanto, pero trayendo el tema de Rusia. El otro día yo estaba escuchando, sigo a una youtuber, en realidad ella es la vicedirectora de RT en español y tiene un canal que se llama Ahí les va y ella cuenta todo lo que pasa, ¿no? Y estaba contando que en Moscú, no en toda Rusia, en Moscú, eh, hubo una ola muy grande eh,
de contagios y que no se explica por qué, porque en realidad Rusia fabrica vacunas no solo para Rusia, sino para el mundo. O sea, ¿cómo puede ser que en Moscú haya habido esa ola de contagios? Y el tema central es porque la vacuna, mientras no fue obligatoria, por el tema de la mala información que le metían los medios, la gente no se iba a vacunar. Y el gobierno tuvo que agarrar a Moscú y decirle: de ahora en más es obligatoria la vacuna. No le quedó otra para poder parar la cantidad de contagios. Perdón. Entonces no sé hasta qué punto nuestro gobierno no va a tener que acelerar con algunas medidas más drásticas. Sí, sí, ahí escucharemos gritar a un sector saliendo con la bandera argentina, pero bueno, ya retomaremos las calles con la bandera argentina y recuperaremos nuestros símbolos. Sí, seguramente, ¿no? Va a haber, y bueno, por otro lado, también hay buenas noticias, ¿no? El Instituto Gamaleya aprobó el primer lote de dosis de las vacunas producidas en la Argentina, o sea que indudablemente todo lo hecho y todo lo que se hace para que pueda haber vacunas para todos, para todas, es muy importante. Y bueno, y sigamos, ¿no? En el principio que hablábamos, Luis, de todo esto que provocó Marcelo, desencuentros o esto que nos provoca a todos, ¿no? Esta pandemia, pero tratar como siempre, los vínculos y estar con los otros, con las otras, es lo que nos da soporte para seguir viviendo y seguir resistiendo a todo esto, ¿no? Tenemos esta realidad que hay que intentar de resistir y pasarla, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y el desafío no es menor y dentro de lo malo, yo festejo y me alegro que, que tenemos un gobierno nacional y popular comandando esta situación. Y dejo planteado un tema que a mí siempre me vuelve a la cabeza con una frase respecto de la democracia y de los derechos individuales y los derechos colectivos, y esta definición que dice que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y sirve un solo interés, que es el del pueblo. Hoy, ¿quién puede decir que el interés del pueblo no está en pasar esta pandemia lo más rápido posible, en tener sistemas de salud dignos, sistemas de protección dignos y una pronta recuperación de esta situación, ¿no? Así es, así es. Compañeros, gracias por este rato enriquecedor que pasamos. Mañana nos volvemos a encontrar a las 18:30. Ojalá con un tema que nos llene más de energía. Sí, mañana vamos a empezar leyendo, a festejar la alegría del compañero Mario Benedetti. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Marcelo, Gustavo, hasta Un mañana. gusto. Chao Luis, Marcelo, hasta Hasta mañana. mañana.